¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 9 de la mañana en punto y les doy la bienvenida al lado C. Hoy no solo comienza la primavera, también comienza la nueva temporada de programas de Radio 13C y también comienza Lado C, este nuevo espacio. Todos los días a esta hora nos vamos a juntar a conversar de ciencia, de tendencias, de arte, de medio ambiente, todo eso que nos encanta, que nos abre la cabeza, que nos importa y a lo que no siempre le dedicamos todo el tiempo que se merece, ¿cierto? Bueno, aquí en Lado C lo tenemos y lo vamos a compartir contigo. Les cuento que tenemos para el programa de hoy. Vamos a estar con Catalina Palma, que es nuestra columnista de tecnología, periodista de tecnología del Canal 13. Vamos a conversar de los resultados del estudio más completo hecho hasta la fecha sobre para qué usamos el chat GPT. A ver, ustedes lo usan para escribir, le hacen preguntas, lo usan para que les resuelva la vida. Bueno, ya veremos cuáles son los resultados entonces de este paper. También nos va a acompañar Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, para ponernos al día de un asunto que en primavera nos preocupa, porque es cuando ocurre el PIC, que es el agujero en la capa de ozono. Pero hay buenas noticias, la dimos vuelta como humanidad. La tendencia a recuperar la capa de ozono llegó para quedarse, va a ser tema este día lunes en Lado C. Algunos datos prácticos para comenzar. A esta hora en Santiago la temperatura es de 6,2 grados, se espera una máxima de 23 en este día de inicio de la primavera, pasadito a las 3 de la tarde. Comienza la primavera en el hemisferio sur. En los indicadores económicos, el dólar observado para hoy está en 951 pesos con 3 centavos. La UF, como todo el mes, porque la inflación estuvo en cero, son 39.485 pesos con 65 centavos. Los mercados, brevemente, los mercados asiáticos operaron este día lunes al alza, no así en Europa, que están mostrando sus principales bolsas con pérdidas que están influidas por malos resultados de las empresas automotoras. Revisemos qué es lo que es tendencia a esta hora en redes sociales, en Twitter, ex Twitter en realidad, en X. Uno de los principales trending topics, también dentro de los trending topics más buscados en Google en nuestro país a esta hora, está Katy Barriga, la exalcaldesa de Maipú. Ella dio anoche una entrevista exclusiva al programa de televisión Primer Plano que conduce Julio César Rodríguez. ¿Qué piensan ustedes que haya escogido Katy Barriga un programa de farándula para dar su primera entrevista? ¿Es una figura de la farándula? ¿Es una figura de la política? Ella y, bueno, son espacios en los que en general se paga por participar, por dar las entrevistas. No me consta que haya cobrado, pero en general eso es así. La exalcaldesa, recordemos, enfrenta cargos por malversación de caudales públicos, negociación incompatible, fraude al fisco, falsificación de instrumento público por su gestión en la municipalidad de Maipú. Desde enero del año pasado, que ya está con diferentes medidas cautelares, arresto domiciliario al principio total, después estuvo en la cárcel, y desde abril está con detención nocturna en su domicilio, por eso poder ver la entrevista, fundamentalmente ir a la conversación en Primer Plano. Ahora, respecto de por qué es trending topic, por qué es la entrevista, bueno, muy en tono personal en realidad, sobre su inocencia, sus valores, cómo se sintió en el juicio, cómo se sintió en la cárcel, lo que ha significado como madre, en fin, sus valores, su postura moral, uno de sus hijos que tiene una condición médica, lo difícil que ha sido para ella, en fin, y harta conversación en redes sociales de si esto era una limpieza de imagen o no. Pero bueno, en todo caso, algo relevante y como más noticioso sobre la exalcaldesa de Maipú es que la semana pasada un fallo del Tribunal Electoral la inhabilitó definitivamente de poder ejercer cargos públicos por 5 años, así que hasta el 2030, y esto por notable abandono de deberes. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Comunidad, consumo, contingencia y calidad de vida se encuentran en la letra C. Estás escuchando Lado C en Radio 13C. ¿Qué uso le dan ustedes al chat GPT? ¿Lo usan para resolver dudas? ¿Qué le preguntan? ¿Lo usan para trabajar, para escribir? Bueno, acaba de aparecer un estudio la semana pasada, es el más grande realizado hasta la fecha, se publicó en una revista de mucho prestigio. Esto es financiado en parte por ChatGPT, pero es con profesores de Harvard,
y la revista es la NBER, que es una revista de economía muy prestigiosa. Y este estudio muestra cómo ha evolucionado el uso de esta herramienta de inteligencia artificial desde que irrumpió y nos cambió la vida en noviembre del año 2022. Estamos con Catalina Palma, periodista de tecnología, nuestra columnista de tecnología, que nos va a contar al respecto. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida. Exacto, ChatGPT nos cambió la vida a todos y yo creo que desde ya el año 2022 que venimos hablando un montón de inteligencia artificial, no solamente aplicada como se hacía desde hace muchos años a términos de empresa, de development y a computación propiamente tal, sino que ya en el día a día de cualquier persona que tiene acceso a internet y puede poner openai.com e ingresar y empezar un chat con una inteligencia artificial que se ha tomado la palestra hasta el día de hoy y ahora aparece en este estudio que tú bien decías, donde nos perfila un poco a quienes lo usan, para qué lo usan, y viene siendo el más grande hasta la fecha. ¿Tú para qué lo usas? Yo lo uso para corregir. En general escribo, lo uso para resumir textos largos, que me los leo igual así, pero le pido resúmenes. Porque igual alucina y se equivoca, entonces, pero como para apurar la pega de resumir y también para corregir textos en inglés, sobre todo. ¿Y tú? Perfecto. Yo también lo uso para hacerme como spoilers de textos que voy a leer, aunque termine leyéndolos de todas maneras. Y me di cuenta que lo que tú y yo hacemos, con este estudio me di cuenta, es parte de lo que hace en general la persona que usa ChatGPT. En un principio se pensaba mucho para el trabajo. Y esa fue una de las formas en que se lanzó. Pero hoy por hoy este estudio que fue realizado y analizó más de 1.5 millones de conversaciones durante enero, mayo del 2024 hasta junio, julio de este año, y nos dice que cerca de 700 millones de personas alcanzan a mandar y mandan 29.000 mensajes por segundo, o sea, 2.500.000 mensajes al día. Bueno, ese perfil de personas que lo usan es justamente para resúmenes, por ejemplo, como lo hacemos nosotras, también para orientación práctica. Por ejemplo, un amigo en el trabajo me decía que a su personal trainer, Ignacio, para que le hiciera una rutina, y se dio cuenta que ChatGPT, dándole sus datos, su medida, su peso, le hizo una mejor rutina y ahora utiliza y ya no tiene el personal trainer. Y la otra forma en la que también se categorizó fue para búsqueda de información. Algo tan simple como nosotros antes poníamos, no sé, cómo hacer ahora que fue el 18, la receta del pastel de choclo, ¿cierto? Ahora van a ChatGPT y le ponen lo mismo y en vez de abrir una página, que era lo que hace, por ejemplo, Google, y nos muestra aquí el mejor pastel de choclo, entra aquí la receta, te da el tiro la respuesta y de una forma más amigable. Esos son como los tres Oye, y en general categorías más grandes que eso. Las tres categorías, entonces como guías prácticas, buscar información y escribir. ¿Las personas en general lo usan para trabajar o para cosas que no tienen que ver con su trabajo? Y no sé si eso ha evolucionado en el uso en estos 3 años que existe la tecnología. No, totalmente, porque en lo que mostraba el estudio es que en junio del año pasado se utilizaba hasta un 53% para mensajes no laborales, pero este año eso subió al 73%, o sea, hoy por hoy la gente lo utiliza más para cosas fuera del trabajo, que era lo que te decía, en un comienzo se pensó para el trabajo y ahora la gente lo utiliza hasta para buscar la receta del pastel de choclo en estas variaciones, por ejemplo, lo mismo de escritura, nosotros lo usamos para edición de resúmenes, pero también mucho se ha hablado, claro, bien sabes, sobre la educación que hacen los profes con los niños al momento de ver si están utilizando solamente ChatGPT para, por ejemplo, hacer una tesis, hacer un trabajo, hacer un ensayo sobre algún libro que no se leyeron, por ejemplo. Bueno, claro, lo que pasa es que este ensayo no se pronuncia sobre como la moralidad de hacer trampa o no hacer trampa. Solo explica cuáles son los usos concretos que hacen las personas, porque lo que analiza es... Porque esto se hace en base a inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, en el fondo, analizaron todos estos mensajes para este paper. Ahora, ¿qué pasa con
con una de las preocupaciones, porque no solo lo que dices tú, la preocupación como de si se hace trampa o no, y qué va a pasar con los estudiantes, y si todo lo va a hacer la inteligencia artificial, y vamos a dejar de pensar. ¿Qué pasa con los aspectos psicológicos? Porque ha habido harto debate sobre usar el chat como, no sé si como psicólogo, pero para como buscar apoyo emocional, y el chat no está diseñado necesariamente para eso. ¿Qué dicen las cifras sobre ese uso que se le da a la tecnología de la inteligencia artificial? Mira, a mí me llamó la verdad es que bastante la atención porque bien bullados han sido los casos, como uno, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, de una mamá que finalmente atentó como utilizaba ChatGPT como un psicólogo, porque siempre le decía que sí, como lo que tú crees siempre está bien, que no es la guía que claramente un niño así en esas condiciones, en esos momentos de su vida necesita. Entonces, hemos tenido no solamente ese caso, sino que otros más que acusan a ChatGPT finalmente de que lleva a la gente a hacer cosas. Pero en este estudio al menos, que como tú bien decías, ellos hacen hincapié en que no hay personas leyendo los mensajes, sino que a través de motores de la misma búsqueda, inteligencia artificial también analizó las conversaciones sin que una persona atrás estuviera leyéndola, ¿ok? Dejando eso en claro, ellos dicen que en temas de conversación, de relaciones y reflexiones personales, ese foco solamente representa un 1,9% de todos los mensajes que andan circulando y que se efectúan con ChatGPT. A mí me llamó mucho la atención la cifra, encuentro que es muy bajo. Y por otro lado, también menciona que, ¿cierto? Un 5,3% del uso total incluye también temas de autoexpresión. Y por otro lado, los juegos como juegos de roles, roleplay, games, es menos común todavía y es un 0,4%. Yeah. Entonces, si tomamos estas cifras, entendiendo que es el estudio más grande que se ha lanzado hasta ahora, con respaldo y todo, pucha, deberíamos pensar de que en realidad la gente no lo utiliza tanto para eso, como es la sensación que sí nos deja hoy en día, ¿o no? Lo que ha salido. Claro, pero también habían otros, habían otros estudios que indicaban que había como un uso mayor para cosas que tenían que ver como con sentimientos, con apoyo emocional, con buscar un amigo, ¿verdad? Y este estudio revela que no es así. Exacto, dicen, acá en el documento al menos se especula que no se basan solamente, o sea, se basan en los mensajes, pero no en foros o artículos específicos, recursos que de repente no están tan representados. Eso es lo que ellos como que dejan ahí a ver, pero tampoco como que ahondan mucho en eso. Entonces, como tú bien dices, hay otros estudios que dicen algo totalmente diferente y que además en el día a día yo creo que si tú conversas con cualquier persona, todos te dicen, oye, sí, yo ya tengo a mi amigo, ya le puse nombre, le cuento mis cosas. De repente cuando hay gente que se siente un poco sola, también utiliza esto como apoyo. Entonces llama bastante la atención esas cifras muy bajitas, encuentro yo a mi juicio, la verdad. Claro, lo que ellos argumentan es que esta es primera vez que ChatGPT hace un estudio en base al uso, o sea, que dan acceso para realizar la investigación a los chats efectivos, a una muestra de los chats efectivos. Lo otro era preguntándole a usuarios o revisando conversaciones en Reddit, como en otras redes sociales, de cuáles eran las menciones sobre los usos de ChatGPT, pero este es el primero que se hace como viendo la data. Como tomando las data, conversaciones, claro, propiamente tal. Exactamente. Oye, y lo otro, quería saber qué tipo de usuarios son. ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Hay información al respecto? Sí, pero no. Porque resulta de que finalmente uno se puede identificar con ChatGPT con un nombre masculino o femenino. Entonces, en base a eso, sí, hay cifras, determinan un poco que, por ejemplo, en enero del 2024, los nombres representados como, que se pueden de partida categorizar como femeninos, porque también pueden ser nombres unisex, digamos, los que pueden categorizarse como femeninos, hasta enero del 2024 representaban un 37%, ¿ya? Y en julio del 2025 eso llegó a 52%. O sea, aumentó, podríamos decir que en un principio lo ahora hay utilizaban más mujeres más que hombres usando. Y ahora hay más mujeres que hombres, exacto. Eso debería ser, como te digo, en base a nombres de hombres y de mujer. Pero ahí, quien realmente detrás del teclado, si hay realmente un hombre o una mujer
de identificado de esa manera, ahí ya es otro tema, pero al menos basándonos en eso, sí, habrían más mujeres utilizándola ahora en estos momentos y que además esto nos deriva en cuál es el tipo de mensaje que se tiene con ChatGPT. Y, por ejemplo, están enfocados en dos formas, en pedir orientación para tomar decisiones, por ejemplo, que es el asking, una categoría, y el otro es el doing, que es para solicitar a esta inteligencia artificial a que realice una tarea. Y eso hace que tengamos también dentro de este estudio calificaciones, como por ejemplo, buena y mala, ¿ya? De entre bueno y malo se califica que ChatGPT da mayores respuestas buenas cuando uno le hace una petición queriendo información y tomar decisiones dentro de este asking, que en el doing, que es cuando uno le solicita que haga una tarea, que eso ya va en el 2,76%. Entonces eso también nos no quedan tan contentos cuando uno le pide que haga la tarea. Claro, funciona mejor, la gente le evalúa mejor el resultado cuando lo pimponea cosas con el chat y lo usa como apoyo, que cuando le pide que haga la pega completa. Ahí no es tan satisfactorio. Interesante los resultados. Exacto. Entonces, Catalina Palma, periodista de tecnología, que nos va a estar acompañando en Lado C con estos temas. Hoy analizando qué es lo que hacemos, qué le pedimos al ChatGPT que haga por nosotros. Además, una tecnología que ya ocupa el 10% de la población adulta mundial. 700 millones de usuarios, una de las adopciones más rápidas de la tecnología en el mundo. Cata, qué rico haber estado contigo en el debut. Hasta la próxima. Sí, qué emoción. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estés bien. Chao, chao. Un abrazo. Vamos a ir a la música cuando son las 9 de la mañana con 17 minutos. Escuchamos a Bruno Mars con Just the Way You Are. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Continuamos en Lado C, en Radio 13C. Bueno, la capa de ozono, de eso vamos a conversar. La capa de ozono protege a la Tierra de los rayos UV, de la radiación ultravioleta, y la verdad es que su actual proceso de recuperación es una de las historias de éxito medioambiental y una demostración de que los países nos podemos poner de acuerdo, los gobiernos nos podemos poner de acuerdo para enfrentar un problema que nos afecta a todos, un problema de carácter mundial. La semana pasada, el 16 de septiembre, se celebró el Día Mundial de la Capa de Ozono y la primavera, que está comenzando hoy, es siempre una etapa bien crítica para la capa de ozono en el hemisferio sur, y queremos conversar de esto con Raúl Cordero. Él es experto a nivel mundial en esta materia, participa en un montón de comisiones científicas internacionales que estudian la capa de ozono y es académico en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias por acompañarnos. Oye, bueno, la semana pasada se conoció el último informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el agujero de la capa de ozono y con las mediciones del año pasado. Y fueron bastante positivas, ¿verdad? Sí, bueno, las mediciones del año pasado y las que se continúan haciendo, viste que esto se mueve, se mide todos los días, siguen confirmando algo que creemos nosotros comenzó hace más de una década, que es la recuperación de la capa de ozono. Todos hemos escuchado el agujero de ozono se sigue produciendo, es un fenómeno estacional, se abre sobre la Antártica en agosto, se cierra sobre la en diciembre, se sigue produciendo todos los años. De hecho, en este mismo instante tiene más de 20 millones de kilómetros cuadrados. 20 millones de kilómetros cuadrados es como 25 veces la superficie de Chile continental. Esto suena muy mal. Bueno, la situación, creemos nosotros, está mejorando y si continúa en los términos actuales, nosotros esperamos que el agujero de ozono ya no se abra más en la segunda mitad de este siglo. No se abra más, que se recupere completamente la capa, que ya no se... Exactamente. Que no ocurra. Sí. Lo que pasa es que nosotros como que tenemos una idea de que la capa de ozono se adelgazó. Y puede ser que eso sí haya sido el caso, pero el problema principal que tiene la capa de ozono es este agujero estacional que ocurre sobre la Antártica cada año, ¿te fijas? Entonces, en los años 80, cuando se firmó el famoso protocolo de Montreal, que tú estabas
no lo mencionaste explícitamente, pero el protocolo de Montreal es el que básicamente permitió regular las sustancias que ya no se usan porque fueron prohibidas por el protocolo de Montreal, y es esa regulación, la prohibición de uso de esas sustancias, famoso clorofluorocarbono, lo que permite ahora que digamos que, a pesar de que el agujero de ozono se sigue produciendo, esperamos que ya no se produzca más en la segunda mitad de este siglo. Pero el agujero de ozono siempre ha sido un fenómeno estacional, no es que está siempre, sino que se abre en agosto y se cierra en diciembre. Es un fenómeno que dura prácticamente buena parte de la primavera austral. Entonces ahora, justo en septiembre, estamos en el pic del agujero de ozono, pero ya debería comenzar a cerrarse. Entonces en diciembre, como que a veces salen noticias todos los años, y dicen, se cerró el agujero de ozono, y la gente se emociona, pero claro, es el cierre estacional. Al final lo que nosotros comparamos es el tamaño medio del agujero de ozono cada año, y ese tamaño medio del agujero de ozono afortunadamente parece mostrar una tendencia a la baja. Eso significa que, claro, en la segunda mitad del siglo nosotros esperamos que el agujero bendito ya no se abra más, y ahí la capa de ozono podemos darla por recuperada. Pero aún así nosotros podemos decir lo que tú ya dijiste antes, que la capa de ozono al menos ya se salvó. En los 80 nosotros pensamos que el agujero de ozono no solo que se iba a abrir en agosto, sino que no se iba a cerrar, y peor, iba a devorar el resto de la capa de ozono, que ahora está confinado a las latitudes antárticas. Entonces eso ya no pasó. Y por eso es que nosotros decimos, ya, salvamos el agujero de ozono. Y no solo eso, lo salvó el protocolo de Montreal, y no solo eso, sino que el protocolo de Montreal es el protocolo medioambiental más exitoso de la historia. Por eso tiene su día, la semana pasada, el 16 de septiembre. Claro. Ya, entonces, todos los años lo que está empezando a ocurrir es que llega un pic del tamaño del agujero, y cada año esperamos que el agujero sea más pequeño cuando llega a su pic. Exactamente. Y lo otro es que el pic está, entonces cuando se dice que el pic se alcanza, no sé, el 26 o el 29 de septiembre, qué sé yo, el año pasado, estamos en el pic antes, porque crece, porque el pic está ocurriendo antes, porque es más chiquitito. No es que ocurra antes, sino que simplemente el pic es de menos tamaño. O sea, el agujero ya no alcanza los tamaños. Por ejemplo, el agujero más grande de todos los que hemos tenido fue en el 2005. O sea, ya han pasado casi 20 años, ¿te fijas? Entonces, el agujero se detectó a inicio de los años 80. Ahí, cuando se detectó, era cada año más grande, más grande, más grande, hasta que llegó al 2005. ¿Te fijas? El 2005 alcanzó un tamaño, y de ahí para adelante, te fijas, ha ido abriéndose, alcanzando millones de kilómetros cuadrados de extensión. Claro. Pero ya no es tan grande como fue en el 2005. Ver de esa manera, cada año es un poquito más chico. ¿Te fijas? Entonces eventualmente ya no se va a abrir. Claro, en realidad me refería a da lo mismo, pero a la fecha en que se alcanza ese tamaño más grande cada año. ¿Cuáles son los desafíos principales entonces que aún enfrentamos en relación con la capa de ozono? Todo el reemplazo de los aerosoles, de los refrigerantes, etcétera. Porque leía que algunos de los productos por los cuales reemplazamos esos CFC sí son dañinos para el calentamiento global, una cosa por otra. Sí, y no solo eso, sino que el ozono también es un gas de efecto invernadero. Entonces, fíjate tú cómo ahí viene un paradigma muy interesante, porque nosotros estamos recuperando la capa de ozono, y eso parece ser bueno, es bueno, pero tiene un lado B, que como el ozono también es un gas de efecto invernadero, a medida que la capa de ozono se recupera, la recuperación de la capa de ozono contribuye a acelerar el calentamiento global. Entonces no solamente las sustancias destructoras de ozono, los famosos clorofluorocarbonos y otros compuestos que los reemplazaron, contribuyen al problema del calentamiento global, sino que el ozono mismo, la existencia del agujero de ozono es interesante, porque tiene un montón de problemas, por eso había que corregirlo, ¿te fijas? Pero ayudó al mismo tiempo a mantener más fría, relativamente fría la Antártica, ¿viste? Los que siguen el tema del calentamiento global saben que la Antártica se está derritiendo, pero no al ritmo del Ártico, donde la situación puede considerarse entre comillas dramática. Claro. Y una de las razones que explica por qué la Antártica entre comillas se ha salvado, no se ha salvado, está siendo afectada, pero no está en la misma situación dramática que el Ártico, es el agujero de ozono que mantuvo fría la Antártica. Entonces ahora que estamos recuperando el agujero de ozono, es posible que terminemos también acelerando el derretimiento de la Antártica. ¿Te fijas? Entonces, como que tapas un hoyo, pero estás abriendo otro.
Ya, sumando y restando, conviene igual cerrar el agujero de ozono, pero vienen consecuencias para nuestro hemisferio que no habíamos visto. En el hemisferio norte la situación es mucho más complicada, tienen montones de problemas relacionados con el calentamiento global. Nosotros en el hemisferio sur también, pero los problemas del hemisferio sur podrían comenzar a verse todavía peores en las próximas décadas, irónicamente porque estamos reparando algo que habíamos hecho, que habíamos dañado antes. Esto continuará. Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, experto en Antártica y en la capa de ozono. Muchas gracias por haber estado esta mañana en Lado C. Hasta la próxima. Encantado, nos vemos. Chao. Chao, chao. 9 de la mañana con 27 minutos. Las conversaciones que definen nuestro tiempo empiezan con letra C. Esto es Lado C, en Radio 13C. Voló el tiempo. Ha sido un gusto acompañarlos esta mañana, la primera de muchas que vendrán en Lado C a partir de las 9 de la mañana y antes de 8 a 9 junto a Quique Mujica en Cuatro Cabezas Global. Continúen en Radio 13C con la programación de Radio 13C. Hoy que estamos debutando con nueva temporada por la 102.1, por supuesto, y en todas nuestras plataformas, en radio13c.cl, en nuestro canal de YouTube, Radio 13C. Que tengan un excelente día y será hasta mañana.